Permítame saludar esta noche a Eugenio Rojas, él es director del Fondo de Desarrollo Indígena, el nuevo Fondo Indígena. Esta jornada ha sido lanzada, así que comenzamos la entrevista y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Saludar a ustedes y a nuestros hermanos y hermanas de Bolivia. Gracias por invitarnos para esta entrevista. Muy bien. El Fondo Indígena arrancó esta jornada, bueno, se presentó esta jornada, arranca en el mes de agosto, tenemos entendido, con 177 millones de bolivianos y va a beneficiar a 136 municipios, ¿es así? Sí, hoy estábamos con rendición de cuentas, ¿no? De acuerdo a la Constitución y las normas del Estado. Es informar a la ciudadanía, ¿no?, cómo estamos avanzando. Casi estamos a un año de la creación del nuevo Fondo Indígena, ahora Fondo de Desarrollo Indígena. ¿Cómo va a ser algunas características, ¿no?, que va a ser la diferencia con el anterior fondo? Vamos a financiar a los 336 municipios de Bolivia, menos 3 gobiernos municipales, en este caso porque no tienen una población rural. Estos municipios, ¿no?, que son Cochabamba, ¿no?, el cercado de Cochabamba y de Oruro, Colcapiura, de Cochabamba también, uno de los municipios que no tienen población rural. Entonces vamos a financiar a los 336 municipios a nivel nacional. Anterior fondo no financió a 133 municipios durante 5 años, ¿no? Y pues ahora tenemos que democratizar o distribuir los recursos de acuerdo al número de población rural que tienen y la pobreza que hay en estos municipios. Entonces, ¿se priorizará a estos que no recibieron en estos 5 años? No, a todos. En general a los 336. Sí, a los 336 municipios vamos a financiar a partir de esta gestión, y este año comenzamos a elaborar los proyectos juntamente con las comunidades, con los municipios, y comenzar a trabajar para el año, ¿no? Señor Rojas, lo más importante para hacer un comparativo entre el viejo y el nuevo fondo indígena. El problema del viejo es que se administraron los recursos de manera muy desordenada, se generaron muchas dificultades, hay brotes de corrupción inequívocos, han habido errores administrativos. Supongo que se va a reenfocar esto y se va a manejar de manera radicalmente distinta este nuevo fondo indígena. Sí, de acuerdo al decreto de creación, ya no hay directorio, ¿no? Uno de los que surgió problemas es a partir de los directorios, porque en el directorio había un desequilibrio, no sino que los movimientos sociales eran 8 organizaciones sociales, de los ministerios 5, de este desequilibrio un poco que no se podía controlar. Ahora ya no hay directorio, sino que hay consejo consultivo. El papel del consejo consultivo es supervisar, ¿no?, control social, dar lineamientos, políticas, ¿no?, estrategias al nuevo fondo. Entonces ya no aprueban los proyectos, ¿no?, y es la gran diferencia. Quienes aprueban es que es el nuevo fondo técnicamente, en la evaluación técnica, y el Ministerio de Desarrollo Rural se va a aprobarse bajo una resolución ministerial. La elaboración está de las comunidades. Antes un técnico podía elaborar el proyecto sin la participación de las comunidades. Ahora es de manera obligatoria, deben elaborar las comunidades, pero con ayuda del gobierno municipal o puede ser de alguna otra institución, o el nuevo fondo podía asesorar, ¿no? Es uno de los elementos. Ahora, otro de los elementos es que ya no van a manejar los recursos, ¿no? Ya no se va a financiar, ya no se va a desembolsar en las cuentas particulares de los beneficiarios. Habrían una cuenta particular, ¿no?, una cuenta de ahorro, ¿no?, o cuenta corriente, ¿no?, y ahí un poco se manejaba mal. Ahora ya no existe eso, sino que vamos a ejecutar a través de los gobiernos municipales. Vamos a financiar a los gobiernos municipales, o también por FPS, que es una institución que tiene mucha experiencia en tema de riego, en tema de infraestructura, ¿no? En otros casos va a ser el nuevo fondo, ¿no? Directamente nosotros vamos a ejecutar, ¿no?, pero no tenemos capacidad técnica a nivel nacional, por eso vamos a hacer en algunos lugares vía alcaldía, en otros lugares vía FPS, en último caso el nuevo fondo indígena. ¿Van a tener responsabilidades administrativas y financieras usted como director y el mismo ministro, o el ministro ya no tiene esa responsabilidad? Es enteramente la responsabilidad del fondo. En mi caso, yo soy... O sea que la gran carga está sobre usted. Sí, en caso cuando ejecutamos nosotros, ¿no?
cuando ejecuta, los gobiernos municipales son responsables, los gobiernos municipales en este caso, que ellos van a contratar, ejecutar el proyecto. Son responsables los gobiernos municipales. En caso de FPS, también el FPS es responsable. ¿No? Entonces, los que manejan los recursos son enteramente responsables de la parte de administración de recursos o de la ejecución del proyecto, ¿no? Las organizaciones y los movimientos sociales antes eran los que estaban como que aprobando, participando, siendo parte del directorio. En este caso, ¿qué rol cumplen ahora estas entidades? Son miembros del Consejo Consultivo, ¿no? Las 5 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, ¿no? ¿Y qué pasa con las organizaciones a nivel departamental? ¿No? Ahí pueden coordinar, organizar las reuniones y priorizar también los proyectos, ¿no? En el municipio, porque el financiamiento va a ser a los municipios. La distribución de recursos es de acuerdo al número de población del municipio, ¿no? Población rural, y también viendo el criterio de la pobreza, ¿no? Del municipio, ¿no? Estos dos elementos son para distribución. Este año vamos a tener más o menos, algunos municipios van a recibir entre 2 millones hasta 9 millones. Este año, claro, van a elaborar los proyectos, ¿no? Y ¿cómo van a elegir, cómo van a priorizar en el municipio los proyectos? Son las organizaciones sociales, en este caso municipales, ¿no? O provinciales o regionales, en algunos casos, van a priorizar a qué comunidades se van a beneficiar. Estamos viendo que van a priorizar las comunidades más pobres, de extrema pobreza, ¿no? En Bolivia tenemos casi 9.000 comunidades de extrema pobreza, extrema pobreza 6.000 comunidades. Entonces tienen que priorizar las organizaciones sociales. Y juntamente con el gobierno municipal, con el alcalde. Y el alcalde, cuando ya está priorizado, elabora los proyectos y aprueban y envían al Fondo Indígena para su evaluación técnica y posteriormente su aprobación, ¿no? ¿Cuál es su criterio acerca de la liquidación del antiguo Fondo Indígena? ¿No será bueno para el nuevo que esto de una vez se acelere para que no haya un cruce? Es decir, uno está de salida y otro está de entrada, pero el que está de salida parece que se está demorando mucho en los informes y en los procesos que corresponden. Es muy complejo el tema, ¿no? Porque anterior fondo financió 1.099 proyectos, ¿no? De los 1.099 proyectos nosotros nos han transferido, porque eran proyectos vigentes en el tiempo, en el plazo de ejecución, 211 proyectos, ¿no? Que hemos verificado a 208 proyectos. 3 proyectos devolvieron el dinero, el 100%, ¿no? Depositaron a... 3 de 1.099. No, de 2.000... de 211, que nos han transferido en el anterior fondo a nosotros 211. ¿Con cuánto se ha quedado el anterior o el fondo o en la unidad de liquidación, ¿no? Más o menos está 800 proyectos que están en sus manos. ¿Qué pasa en estos proyectos? Están haciendo auditoría, una evaluación y también revisando los descargos, verificando en las comunidades. Ya tienen conclusión casi proyecto por proyecto. Tiene que concluir el fin de este mes, o mes de agosto, ¿no? Para informar a la ciudadanía, informar a las autoridades y posteriormente ya se cerrará o continuará en la unidad de liquidación. Está trabajando, ¿no? Es un tema muy complejo, revisar hoja por hoja de cada uno de los proyectos, porque los proyectos presentan carpetas de 1.000, 2.000 hojas y hay que revisar uno por uno, ¿no? Es complejo. Revisar este documento, porque nunca casi se revisó esta documentación, los descargos, casi eran abandonadas las comunidades. Entonces están exigiendo que nuestros hermanos de las comunidades que traigan sus descargos, ¿no? Y se pongan en orden. ¿Cuáles eran los proyectos? Porque cuando se lanzaba el nuevo Fondo Indígena se hablaba de proyectos productivos con determinadas características. ¿Cuáles eran los que se aprobaban antes, en el ex Fondioc, y cómo se va a priorizar ahora? ¿Qué tipo de proyectos se van a aprobar? Anterior fondo financiaba, por ejemplo, proyectos de funcionamiento, funcionamiento para mejorar la oficina, comprar, refaccionar, capacitaciones, ¿no? Ya no existe con el... Eso sí, ¿no? No, ya no hay proyectos sociales o de fortalecimiento, como llaman, ¿no? Ya no existe. Todos los proyectos deben ser productivos, ¿no? Si no es productiva, no se acepta, ¿no? Hay condiciones. Hay criterios generales de elegibilidad, criterios específicos para cada uno de los proyectos, que hay que cumplir los ciertos requisitos, ¿no?
Y si no cumplen, no es aceptable estos proyectos. Entonces ya no se aceptan proyectos que sean de este estilo de fortalecimiento institucional, no, sino que totalmente son productivos. Todos los proyectos tienen que ser productivos, ¿no? Sean riego, tema agropecuario, piscícola y otros proyectos que producen en nuestras comunidades, ¿no? El proyecto debe beneficiar a las comunidades pequeños productores, no a los medianos ni a los grandes. Los grandes, los medianos tienen posibilidades. Son para pequeños productores de las comunidades indígenas originarias campesinas, para ellos son los proyectos, ¿no? Y para todas las comunidades que viven en la área rural, por supuesto, pero que son pequeños productores, ¿no? El fondo, entonces, es en el fondo un programa de lucha contra la pobreza extrema esencialmente. Tenemos 6.000 comunidades de extrema pobreza, ¿no? En ese sentido, por lo menos el Fondo Indígena debe apoyar, aportar, financiar por lo menos a 2.000 comunidades como fondo hasta 2020. Estamos calculando hasta 2020. De los 6.000 que hay, otros programas, otras instituciones o otros ministerios tienen que sumarse esta lucha, porque tenemos el objetivo, el pilar fundamental, el número uno es que hasta 2020 tenemos que tener 9% de la población boliviana que esté en extrema pobreza. Hasta 2014 tenemos 14.5% de extrema pobreza. Quisiéramos lograr este objetivo, pero y hasta el 2025 cero pobreza. Cero, ¿no? Y el Fondo Indígena tiene que aportar, porque es para las comunidades indígenas originarias, sobre todo para nuestros hermanos y hermanas que viven en extrema pobreza, ¿no? Entonces, para eso estamos trabajando y en eso vamos a orientar y eso vamos a exigir también a las comunidades que prioricen las comunidades de extrema pobreza. De hecho, el representante de la FAO, simplemente como comentario, decía esta jornada que Bolivia, con el Plan de Desarrollo Económico Social, cumpliría las metas del milenio, del 2030, ya con estas propuestas, y el 2025 el cero de extrema pobreza. Una última consulta, si me permite. Uno de los principales conflictos que se tenía era el momento y el tiempo en el que se tenían que hacer los descargos por los recursos que habían sido desembolsados y las rendiciones de cuentas de cada proyecto. ¿Cómo se está cómo se está contemplando? ¿Cuál va a ser el protocolo en esta etapa, digamos? El formato está elaborado, depende de la complejidad del proyecto, y depende del monto del dinero, ¿no? Si es mucho más de 5 millones, 10 millones, no se puede ejecutar también el proyecto en un año, ni tampoco si es tema complejo el proyecto, tampoco no puede ser en menos de un año. Entonces son algunas características que tiene el proyecto, y hay marco lógico del proyecto, resultados del proyecto, actividades del proyecto que están diseñados, ¿no? Mínimamente un proyecto debe tardar 2 años, ¿no? En 2 años tienen sus plazos, los hitos, ¿no? Que cada cierto hito tiene que cumplirse, el avance físico, el avance financiero. Ahí está el monitoreo estamos diseñando bajo un sistema, el sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación del proyecto. Todos los proyectos tienen que ser evaluados a medio término, al finalizar, ¿no? El impacto del proyecto tiene que verse notoriamente, y eso estamos diseñando un sistema, el monitoreo también, el seguimiento, ¿no? Estamos trabajando un sistema georreferencial, nosotros estamos trabajando, ¿no? Y así varios sistemas tenemos. Es importante hacer el seguimiento a todos los proyectos. Esto falló en el anterior fondo, casi abandonados los proyectos, ¿no? Lo que vamos a hacer es que a nivel departamental vamos a tener oficinas departamentales para el seguimiento, monitoreo y en algunos casos para la ejecución de los proyectos, ¿no? Entonces, centralizar en La Paz la oficina central no es viable, no es aceptable técnicamente, porque viajar a Sucre, viajar a Tarija o Pando, viajando pierdes tiempo, ¿no? Mejor estar ahí, estar cerca a las comunidades para supervisar o fiscalizar estos proyectos, ¿no? Entonces, todo un aparato estamos diseñando para iniciar con el nuevo fondo, ¿no? Una última cosa, señor Rojas. Lo indígena originario campesino es un núcleo fundamental, casi el corazón de este proceso político que estamos viviendo en esta década. Y creo que con lo que ha pasado con el Fondo Indígena en liquidación, se ha aprendido una lección muy dolorosa, y muchos dirigentes, varones y mujeres, les han fallado a sus comunidades, a sus representados, y no podemos volvernos a dar ese lujo, porque pondríamos en riesgo la estabilidad y la proyección de este proceso. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Primero, que algunos proyectos sí han estado mal elaborados,
mal diseñados. Cuando está mal diseñado, por supuesto los resultados van a ser uno de los elementos. Otro es que estos proyectos no han sido supervisados o monitoreados en su momento, en su periodo de ejecución, ¿no? Esta descentralización, la centralización simplemente en La Paz también ha sido uno de los factores importantes, ¿no?, para que haya malos resultados en algunos casos. Y otro de los elementos es el tema de que los técnicos, el dirigente, el comunario, el indígena, ha conseguido el proyecto, pero contrató un funcionario, ¿no?, un técnico. El técnico, como el hermano no conoce parte de la contabilidad, sobre todo, confió en el técnico. El técnico abandonó muchas veces, se inventó algunos, ¿no? No es culpable nuestros hermanos de las comunidades indígenas originarias, el dirigente. Casi ni uno ha robado, ni siquiera para comprarse un pan bajó el dinero, ni para comprarse una botella de refresco bajó, más bien aumentó el dinero. Pero lo que no manejó la parte contable, no el responsable, sino que no manejó él, sino que le dio confianza al técnico. Ahí casi mayoría de los proyectos han sido mal administrados por algunos hermanos que han sido contratados. Y eso yo creo que tiene que llegar a algún momento, procesar a estos hermanos. No a los dirigentes, casi no son responsables. Claro, ellos tenían bajo su responsabilidad, ese es el problema, ¿no? Entonces, no es que el indígena es un corrupto. Mucha gente dice que es corrupto. Absolutamente no es. No, alguno que otro, no podemos negar tampoco. Esa gente que es responsable tiene que ser nomás procesado, ¿no?, de acuerdo a las normas que tiene el Estado, ¿no? Queremos agradecerle por habernos acompañado estos minutos y bueno, vamos a estar muy pendientes de Muchas cómo gracias. arranca en agosto, ¿no? Sí, estamos el 2 de agosto lanzando el nuevo fondo. Comenzamos ya desde 10 de agosto llevar talleres departamentales, capacitar a la gente, elaborar o ayudar a forma de cómo se plantean los proyectos. Todo eso estamos ya trabajando para el mes de agosto, ¿no?, y que ya diciembre ya estemos evaluando los proyectos, ¿no? Entonces vamos a estar en distintos municipios y en los 9 departamentos capacitando, informando, llevando talleres para socializar este tema del nuevo fondo, que es complejo, muy delicado y mucha responsabilidad, ¿no? Muchas gracias, hermanos y hermanas. Hemos estado con Eugenio Rojas, director del Fondo de Desarrollo Indígena, nuevo Fondo Indígena, las características, y esto lo decía muy bien, arranca en agosto. Son las 21:28, el bueno y el malo.